Asimismo, del 19, perdón, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, bendiga esta clase, Señor. Pedimos que traiga con bien a sus hermanos y bendiga el servicio. Perdone, Padre, nuestro pecado y, Señor, si hemos sido motivo de tropiezo a otros, le rogamos, Señor, que nos perdone. Que su presencia nos acompañe hoy y, Señor, su bendición sea en todas las actividades de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, que nos pueda ayudar usted, Señor, a luchar contra la apostasía y la frialdad espiritual, Señor. Ayúdenos a no ser tibios tampoco, sino, Señor, a estar avivados en tu obra y, Señor, que tu rostro, Señor, pueda verse, Señor, que los ángeles puedan ver gozo en él, Señor, al contemplar a tu iglesia, Señor, su trabajo, su amor, Señor, y la fidelidad. Ayúdenos, Señor, a ser fieles entonces y le rogamos, Padre Celestial, que si vienen más hermanos, los traiga pronto y con bien. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén. El nombre de la iglesia, hermanos, es Iglesia Bautista Reconciliación. Hoy vamos a tener algo sobre el orden de nuestra iglesia. No es en sí una doctrina, sino el orden de nuestra iglesia. Iglesia Bautista Reconciliación. Somos una iglesia bíblica, fundamental, y por supuesto que buscamos ser conservadores lo más que se pueda. ¿De qué raíz viene cada una de las palabras que forman parte del nombre de nuestra iglesia? De lo siguiente: iglesia significa llamado fuera. Sí, nosotros hemos sido llamados, la mayoría del mundo, para venir a un lugar mejor, a los pies de Cristo. Sí, Bautista es un nombre que se nos puso a lo largo de la historia. No fue un nombre que nosotros quisiéramos escoger. Tras la protesta de algunos hombres, estos hombres protestaban en contra del bautismo a infantes. Y bautizaban de nueva cuenta a los hombres que, tras haber creído y ahora sí en Jesucristo como Salvador, se querían bautizar. La Iglesia Católica en un principio a estas personas los llamó anabaptistas, sí, que significaba rebautizadores. Y con el paso del tiempo, el nombre bautista se fue quedando a nosotros. En un inicio fue un apodo, hoy en día es ya el nombre de nuestra denominación. Sin embargo, nosotros como Iglesia Bautista no proclamamos, a diferencia de otras iglesias, ser la verdadera, ¿sí? Ser la verdad, ni tampoco nos gloriamos en nuestro nombre de Iglesia Bautista. ¿Por qué? Porque la verdad para nosotros es Cristo y la palabra de Dios. Y nuestra gloria es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Así que nosotros no nos vanagloriamos de llamarnos a nosotros mismos bautistas, porque hayamos nosotros, o más bien Dios usando algunos hombres, sacaba a luz la verdad. Sin embargo, la palabra bautista viene tras este fondo histórico. Reconciliación. ¿Por qué nos llamamos reconciliación? No es porque estemos peleados. Bueno, yo no sé individualmente quién estará peleado con otro, pero el nombre de la Iglesia de Reconciliación no fue escogido porque nosotros estuviéramos en pleito con alguien más, sino que la palabra del Señor nos presenta que ahora como creyentes todos tenemos un ministerio encima. El Señor Jesucristo
reconciliaba al mundo con el Padre a través de la cruz del Calvario, clavando en esa cruz los decretos que nos condenaban. Y dice 2 Corintios capítulo 5, por favor, 2 Corintios 5, verso número 19, dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y en el versículo 18 se menciona esto, al final del verso dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio es evangelizar a las personas que están perdidas en el mundo para que vengan a los pies de Cristo, sus pecados sean perdonados y puedan tener vida eterna en el reino de los cielos. De allí tomamos el nombre reconciliación. Entonces es Iglesia Bautista Reconciliación. Somos una iglesia bíblica, fundamental y conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Con bíblica nos referimos a que solamente usamos la Biblia. No, nunca va a ver usted aquí un libro que no sea este. ¿Sí? Tendré mi cuaderno yo de natitas, pero no hay otro libro. No tenemos aquí los libros de catecismo, ni el libro de Mormón para respaldar nuestras enseñanzas con el libro de Mormón y no de la Biblia. No tenemos aquí la Atalaya, el Despertar, ni los libros de Elena White, de cómo vencer, nada de eso de los adventistas, porque para nosotros la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nosotros, corta las coyunturas, los tuétanos y aún llega hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios que tiene toda autoridad, sin mácula, perfecta. Sí, y por lo tanto, este es el único libro que nosotros tenemos aquí. Con fundamental nos referimos a, como dice Efesios, ahí donde estábamos en el capítulo 2, versículo número 20, 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Con el nombre fundamental nos referimos a que el fundamento de nuestra fe son las enseñanzas de Cristo, de Cristo, dadas a través de sí mismo, o por los apóstoles, o por los profetas, siendo el Señor el ser intelectual y el autor de cada una de las enseñanzas. Nosotros no negamos la eficacia de la Biblia. Todas las enseñanzas, aunque hayan sido de 4,000 años atrás, son aplicables hoy en día y por eso nos fundamentamos bien en ella. Y si nosotros nos fundamentamos en la Biblia, entonces reconocemos que no hacemos las cosas como bien nos parezca, como bien le parezca, no menguamos porque a alguien no le guste, se hace como Dios dice aquí en este libro. Y si en los libros como Nehemías, el Señor nos presenta que la alabanza en el templo se realizaba a través de coros, entonces lo hacemos con coros y no con rondallas. Todo lo hacemos bíblicamente, ¿sí? A eso nos referimos con fundamentalismo. Y conservadores nos referimos a que no nos actualizamos al mundo. Si el mundo va cambiando su pensamiento y deja de ver el aborto como pecado, como asesinato, y el mundo se actualiza y ya el gobierno permite el matrimonio entre 2 hombres y 2 mujeres, si el mundo se actualiza y va permitiendo la drogadicción, entre otras cosas, nosotros no nos actualizamos al mundo, somos conservadores porque Dios nos ha dejado un mandato a través del profeta Jeremías. No te hagas tú como ellos, que ellos se hagan como tú. Entonces, no nos actualizamos al mundo, cambiamos al mundo con el Evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que en él cree. Entonces, ese es el significado de cada una de las palabras que nosotros utilizamos para nuestra Iglesia Bautista de Reconciliación. Pero hay algunas cosas, hermanos, que yo quisiera que ustedes vieran en cuanto a nuestro orden. En Efesios 4, por favor, versículo número 15. Y me habría encantado que estuvieran aquí los invitados, porque
vienen de religiones, y espero que ustedes lo sepan para que cuando haya invitados, ustedes se les acerquen y les mencionen cómo se hacen las cosas y por qué no hacemos lo que en otras religiones se hacen. Algunos vienen de pentecostalismo, de los apostólicos, llegan aquí y empiezan a levantar sus manos, ¿no? O a lo mejor en algún momento van a llegar a aplaudir y se nos van a quedar viendo raro, como que estos están bien amargados, no están aplaudiendo, nada más yo estoy feliz. Y es por eso que, hermanos, hay que ver sobre el orden de nuestra iglesia. En Efesios 4:15, la palabra de Dios dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo. La primera verdad del orden de nuestra iglesia es que no hay en sí una jerarquía de importancia de que pues los más importantes es el pastor y luego el menos importante el diácono y luego los sugieres y luego los que presiden. No, no nos medimos de esta manera. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo estuvo en contra de esa enseñanza de ver quién era el mayor. Y nosotros estamos reconociendo constantemente que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que cada uno de nuestros miembros son, mis hermanos, importantísimos. Si yo no tengo cabeza, me muero, ¿sí o no? Pero si no tengo yo mi pulgar, que es mucho más pequeñito que mi cabeza, muchas actividades no las voy a poder hacer. Este dedo vale muchísimo. Entonces, es lo que el Señor nos presenta en el libro de 2 de Corintios. Él nos dice que los miembros de nuestro cuerpo que parecen más pequeños son los más importantes. Y los que parece que tienen menos honra se tratan más honradamente porque así le ha parecido bien al Señor. Nosotros somos cuerpo, no somos nadie mejor ni más que nadie. El pastor no está más cerca de Cristo que las ovejas. Todos estamos igualmente cerca de Dios porque Cristo el Señor nos hizo cercanos para Él. O sea, el único que resalta en la iglesia es Cristo. Y ese es el orden de la iglesia. Él pone las reglas. Cristo es el adorado en la iglesia y no el hombre. Entonces, no debe andar besando manos a las personas. Hace poco me topé a una mujer, estaba borracha, le intenté predicar y después de predicarle me agarró la mano y ya me iba a dar el beso en la mano. Pero gracias a Dios me logré zafar. Usted no tiene que dar ningún beso a ningún hombre y nosotros no practicamos el ósculo santo. El ósculo santo, como lo manda, si no me equivoco, Pedro, era un saludo de beso. Venga, hermano Ángel, un ósculo santo. No hacemos nosotros eso. Sí, entonces, si viene un hombre y comienza, hermanita, venga, hermanita, un ósculo santo, no le permita eso. Nosotros no practicamos el ósculo santo. Hay iglesias que sí. ¿Por qué no lo hacemos? Una cultura completamente diferente y además más perversidad de la que había anteriormente. Por eso no lo hacemos. Dios es el que resalta en la iglesia. No se le besan las manos a las personas, no se le aplaude a los que cantan. Por favor, nunca aplauda a los hermanitos que cantan, porque esos que están cantando se supone que le cantan al Señor y no son artistas para que le anden aplaudiendo después. Entonces, Cristo es el más importante en la iglesia y no el pastor. Si el pastor no está, el culto aún así debe comenzar. Usted tampoco es el más importante. Cristo es el que debe, hermanos, resaltar en la iglesia. A Cristo es el que debe buscar en la iglesia. No venga a buscar a otros que no sea a Él. No mire malos ejemplos que no sea Él. Solamente reconozca a Cristo y su palabra como la cabeza y la autoridad en la iglesia. Sí,
no creemos en los sueños. Hace un poquito estaba yo discipulando a un matrimonio invitado, solo que no han venido. Y, y este hombre decía que antes iban a una iglesia, no les voy a decir por dónde, ¿verdad? No sea que la conozcan. Y el pastor de allí les dijo en pleno culto a las hermanas, les dijo, ¿saben qué? Dios, el Señor Jesucristo ha descendido. Me habló en un sueño y tenían a todas las mujeres separadas aquí y los hombres allá. Y este hombre, pastor, dijo, en mi sueño Dios me dijo que cada mujer aquí debe pasar una noche conmigo. Adivinen para qué. Entonces, no creemos nosotros en los sueños. La palabra de Dios dice que tiene que ver la paja con mi palabra. Los sueños ahora de estos hombres son, dice la Biblia en Jeremías, son comparados a la paja en consideración, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios dice que es como martillo que quebranta la roca. No necesitamos más sueños, no nos basamos en los sueños de los hombres para llevar a cabo nuestra vida diaria. Nosotros nos basamos en la Biblia. Ese es nuestro orden. Número 2, en Efesios 4, versículo número 11. Efesios 4, verso 11. Dice así, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, en cuanto a gobierno de la iglesia, hermanos, el Señor Jesucristo actualmente solamente tiene pastores, maestros, para hacerse cargo de la enseñanza de las iglesias. Los evangelistas, por supuesto. Pero este punto se lo menciono para que enseñarles, hermanos, de que aquí no tenemos apóstoles y de que aquí nosotros no tenemos profetas. No porque no queramos, sino porque a la luz de la palabra de Dios ya no los hay. En Hechos capítulo 1, por favor, y versículo 21, Hechos 1, 21. Hechos 1, 21. 1, 21, dice así, Hechos 1, 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí, si no me equivoco, es Pedro el que está hablando. Él comienza a mencionar cuáles eran los requisitos para llegar a poder ser un apóstol. Él menciona en primer lugar que debían haber estado junto a los demás en todo el tiempo del ministerio del Señor, desde su bautismo de Juan hasta el día en que él ascendió, debían ser testigos oculares de todo eso. Hoy en día, los que allá en las iglesias apostólicas y pentes se andan llamando apóstoles, ellos no vivieron hace 2000 años para ser testigos oculares de estas cosas. Si no son testigos oculares, no pueden ser apóstoles. Por lo tanto, hermanos, aquí no hay ni un solo apóstol. ¿Me está poniendo atención? No tenemos ni un solo apóstol. Ya no hay nadie que cumpla los requisitos para el apostolado. En 1 Corintios 13, versículo número 8. 1 Corintios capítulo 13, verso 8. 1 Corintios 13, 8 dice, sí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Si las profecías acaban, es porque ya no hay profetas que profeticen. En Apocalipsis 22, por favor, y versículo 18.
Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19, dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El profeta estaba puesto para recibir enseñanzas de parte de Dios, alguna verdad, decirla al pueblo y que quedara plasmada. Si un hombre todavía a día de hoy se llama profeta a sí mismo, entonces él está diciendo que la Biblia todavía no está completa y que por lo tanto sus sueños todavía tienen autoridad por encima de la Biblia y que podría estarle añadiendo. Y esto, dice, ya no se puede hacer. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, pero sí hay pastores. Y el gobierno de la iglesia, el Señor lo ha establecido principalmente a los pastores. En Hechos, por favor, hermanos. Hechos capítulo número 20. Hechos 20, verso 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Obispo es un sinónimo que se utiliza para los pastores. Si se fijan, no se habló ni de apóstoles ni de profetas, solamente obispo, el pastor. Entonces ya no hay ninguna otra base para que venga una religión a decir que puede haber apóstol o profeta aquí. Solamente puede haber pastores, hermanos, enfrente de una congregación. Número 3, no bailamos en la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor, versículo número 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, salud. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 5 y 6. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 5 y 6 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Nosotros no bailamos en la iglesia. No hay ni un solo caso, hermanos, ni un solo versículo donde algún apóstol nos mande a bailar dentro de la iglesia. ¿Para qué querer un ministerio de baile, hermanos? Para que vengan los hombres perversos, se llene de hombres perversos y se echen un buen taco de ojo mientras ustedes están bailando. ¿Para eso quieren un ministerio de baile? No es bíblico eso. Y sin embargo lo hay. Hay iglesias, principalmente pentecostales apostólicas, que tienen este ministerio de baile. No es bíblico tener unos ministerios de baile dentro de la iglesia. No bailamos mientras cantamos tampoco. El diablo viene tu corazón y dice, déjame entrar. No, que se vive en mí. No bailamos mientras cantamos. Así como ridículo que me vi, también se verían ustedes. La música debe, hermanos, evitar el ritmo que conduzca al baile. Nosotros no aplaudimos mientras cantamos, no gritamos mientras cantamos, no aullamos mientras cantamos. Y aunque parezca que algunos están chillando cuando cantan, tampoco chillamos cuando cantamos. La iglesia canta solamente. No levantamos la mano, ni hacemos gestos como ni nada de estilo de esa manera. No tocamos batería, ni bajos, ni guitarras eléctricas. No usamos nada que pueda dar lugar a un ritmo que produzca el baile. No escuchamos artistas mundanos que canten canciones cristianas. Ricardo Montaner con su canción de la gloria de Dios, vendrá bendición y abundante paz.
no cantamos y no escuchamos rock cristiano, ni rap cristiano, ni reggaetón, ni ninguna otra canción que venga del mundo, porque la Biblia exige un canto nuevo. Debe ser diferente a lo que hace el mundo. Y no, hermanos, nunca tendremos baile dentro de la iglesia. Las quinceañeras no deben tener baile. Las bodas no deben tener baile. Ni de los novios, hermano. Le va a poner chambelanes a su muchachita de 15 años para ver con cuál se va. A ver cuál la embaraza. No, hermanos, no estamos a favor del baile en ninguno de los aspectos. Número 4. En la iglesia hablamos español para que la iglesia entienda. En 1 Corintios 14, por favor, versículo 19. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo número 19, dice así: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Verso 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? En la iglesia hablamos español. No traiga con cantos especiales a cantos que están en inglés, porque no le va a entender nada a los hermanos de la iglesia. No balbuceo yo en lenguas extrañas mientras estoy predicando. De repente me trabo pero no estoy yo balbuceando en un idioma que no exista ni siquiera de chiquis chuquis o lo que sea. ¿Y usted para qué quiere el chuqui aquí? Por eso hablamos español. No tumbamos nosotros a las personas de ponerle la mano en la frente y tumbarlo. Si de por sí la vida espiritual de alguno de nosotros está por los suelos, todavía para tirarlo físicamente, no tumbamos a la gente aquí en esta iglesia. Y esa no es la manifestación del Espíritu Santo dentro de una iglesia. La Biblia nos presenta cuál es la manifestación del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son esos 9 aspectos, mis hermanos, que muestran que una persona parte del cuerpo del Señor, que la iglesia tiene al Espíritu Santo y que está llena de Él. No es a través de gritos, ni de personas, mujeres que están completamente locos, que parece que están rockeando. Sí, ni que se tumban al suelo, que quedan ahí desmayadas, desparramadas. Dice, todos van a pensar que están locos. Sí pasa eso. Aquí en la iglesia hablamos español. Número 5. La iglesia no es un centro comercial. En Juan capítulo 2, versículo 13. Juan 2, verso 13. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La iglesia no es un centro comercial, no es casa de oración, es casa de Dios, no es casa de empeño, no es una cueva de ladrones. No venga a hacer negocios aquí, evítenos la pena de tener que levantarle la mesa. Si vienen los hermanos y aquí adentro le venden sus donitas, le venden
gorditas, si le venden ropa, lo que sea, allá en la calle, ahí lo puede hacer. Y que no sea aquí inmediatamente afuera, salga a la calle y vaya hacia unas 2, 3 casitas y allá adelante lo puede hacer. Porque hay una que otra iglesia hipócrita, sí, principalmente de mala doctrina, que no los tienen literalmente adentro, pero como tienen un espacio afuera, pues váyase allá afuera. Hay una iglesia por allá, cerca del Parque Fundadores, enfrente de una gasolinera, color blanco, es apostólica, creo que es apostólica, no tengo idea. El pastor de allí, a los que no completan el diezmo, hermanos, los pone ahí a vender. ¿Sabía eso? Un hermanito que salió de ese lugar y llegó con nosotros, enseñaban que en esa iglesia enseñaban el odio hacia los bautistas. Y se llama Mario el hermano y me decía, no, en esa nos decían un montón de cosas feas de ustedes. Pero lo que no me gustó es que cuando no podíamos dar el diezmo nos obligaban a vender allá afuera. Entonces esas personas están allá afuera intentando complacer a un hombre monetariamente. Se enojó y nos mandó allá afuera. Los ponen a vender ropa, los ponen a vender tal vez comida, yo que sé que los pongan a comer. Y todos los domingos que veníamos a vender, perdón, también a comer, quién sabe qué harán allí. Todos los domingos que nosotros veníamos, hermano Enrique y su servidor, de predicar del hospital, ahí veíamos a un montón de gente moviéndose y viendo ropa y no sé haciendo qué tanta cosa. Hermanos, la iglesia no es un centro comercial, no podemos usar la iglesia de esta manera. Aquí, hermanos, se honra a Dios con el dinero, no al hombre. Sí, y no damos al hombre lo recibido de la mano, le damos a Dios lo que hemos recibido de su mano. Y no estamos de acuerdo con cualquier tipo de negocio dentro de la iglesia, en ningún aspecto. Número 6, no existen las pastoras. Mi esposa no es pastora. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, verso 34. Primera de Corintios 14, verso 34, dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y yo no sé qué parte de este verso no se entiende. Y luego el 35 la termine de rematar, dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable. ¿En dónde, hermanas? ¿Por qué hablan? Cayeron en la trampa. Dice, hermanos, dice, callen en la congregación. No escuche a esas mujeres, dice que pastoras, son mentirosas esas mujeres. No es bueno que una mujer interrumpa los cultos para dar su punto de vista teológico y una especie de predicación de 3 minutos hablando, y algunas se lo llevan hasta de 10 minutos. Ya está la pobre iglesia teniendo que esperar a ver a qué hora se baja de allí, y el pastor todo apenado porque pues se puso allí y ya no sabemos ni qué hacer. La Biblia nos menciona, la mujer no enseña en la iglesia, en la congregación. No existen las pastoras. En Efesios 4, por favor, un poquito adelante. Efesios 4, versículo número 11. Efesios 4, 11. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero se da cuenta que todo está en forma masculino. No dice pastoras, apóstolas, profetizas, no dice maestras para la edificación de la iglesia. Ahora me preguntarán, hermano, pero hubo profetizas, sí, pero menciónenme
un caso, una profecía de una mujer que está en la Biblia. Si se fijan, hermanos, la palabra del Señor nos muestra o nos presenta que todo ha sido de una forma, de una manera masculina. No hay ni una sola profetisa en la Biblia, su libro, de que no, pues la profetisa de la hija de Felipe, y el nombre. Todos son varones. A los que dedicó el Señor para la edificación de la iglesia son varones, todo es masculino. No ha quedado registro de una sola enseñanza femenina. Entonces, ¿qué pasó con esas mujeres profetizas? Probablemente eran mujeres que profetizaban que algo iba a acontecer, un terremoto, yo qué sé, un tsunami, algo iba a pasar, pero nunca quedaron registradas sus profecías. Las hijas de Felipe, el evangelista, eran conocidas por ser profetizas. Y no hay ni una sola profecía de ellas en toda la Biblia. No existen las pastoras. Y el Señor guardó exclusivamente la edificación del cuerpo de Cristo a los varones. Y número 7, para terminar, el orden de nuestra iglesia. Las mujeres y los hombres deben vestir bien en la iglesia. Mateo 22, versículo número 11. Mateo 22, 11. Mateo 22, 11. Dice así: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, sabía que era una boda, ¿por qué no fue vestido así? Mas él, póngame atención por favor, mas él, dice, enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atad pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, los hombres y las mujeres deben vestir bien en la iglesia. Si Dios viera su vestimenta y viniera literalmente aquí y lo hubiera usted vestido como está vestido en este momento, ¿lo permitiría estar aquí dentro o lo sacaría? Se comprende de un nuevo creyente, se comprende de una persona que quizá no tiene por el momento los recursos, pero mis hermanos, si podemos dedicar 700 pesos o más de 1,000 pesos para la compra de un celular, podemos dedicar 150 pesitos para una camisa y después unos 200 pesitos para un pantalón. Sí podemos, mis hermanos, comprar y vestir bien. No es excusa. Ay, hermano, muéstrame la Biblia. ¿Dónde dice que tenemos que vestir así? No acabamos de leer esto. Y por si no fuera poco, hay más. Tito capítulo 2, antes de ir para Santiago, porque también vamos a ir a Santiago, pero Tito capítulo 2, versículo número 3 al 5. Entonces, la vestimenta no es convicción, es doctrina. Tito 2, verso 3 al 5, dice así: las ancianas, las mujeres, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, que dice, no sea blasfemada. O sea que si una mujer no es prudente, la palabra de Dios es blasfemada. Si una mujer no es buena, la palabra de Dios es blasfemada. Si una mujer no ama a su esposo y a sus hijos, la palabra de Dios es blasfemada. Si una mujer no es cuidadora de su casa, la palabra de Dios es blasfemada. Si una mujer no viste bien, no es decorosa, casta, la palabra de Dios es blasfemada. No es convicción, no es de que le plazca o no. Sin embargo, la vestimenta no debe ser causa de menosprecio en la iglesia. En Santiago capítulo 2, por favor, y versículo número 2. Santiago 2, 2. Entonces, sí, la Biblia enseña, se debe de vestir bien dentro de la iglesia.
pero no menosprecies a los que no se pueden vestir como tú. En Santiago 2, verso 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, hermanos, las mujeres y los hombres deben vestir bien en la iglesia, pero cuídese de no menospreciar a los que no pueden vestir bien como usted. Aquí adentro no use gorrita. Hermanas, bastantes problemas tienen los jóvenes con sus ojos y lo que ven en el celular. Por ayuda a sus hermanitos en Cristo, no venga escotada, no venga con minifaldas. Los jóvenes batallan ya suficiente en el celular y allá afuera en las calles para que en la iglesia, un lugar de refugio del mundo, encuentren algo similar. Intente cubrir su cuerpo y honre a Dios con esto. No blasfeme la palabra de Dios. ¿Cuál es el orden de nuestra iglesia entonces? Son 7 aspectos principalmente. Cristo es la cabeza de la iglesia, nos basamos en lo que Él dice, se hace lo que Él dice, como Él dijo, de la manera que Él mencionó que se debe de hacer. 2, la autoridad es pastoral. 3, no bailamos en la iglesia. 4, hablamos en español, no en English. 5, la iglesia no es centro comercial. 6, no existen las pastoras. Y 7, las mujeres y los hombres deben vestir bien dentro de la iglesia, el cuerpo del Señor. Hermanos, vamos a hacer una oración y continuamos.